Saludos desde el coso del puerto de Santa María, el Real Coso, la plaza de toros de esta localidad donde vamos a afrontar. Hemos hecho un partido, el segundo, en esta instalación de la mañana en la segunda división, en su segunda jornada en el grupo B de esta competición de fútbol playa. Evidentemente que nos tiene a todos enganchados. Lo hemos visto en el primer partido de la mañana con esa victoria del conjunto de El Viso 4-3 ante Mijas. Vamos a ver a Ijicontrol Melilla y a Barriada la Playa desde las 11:30, es decir, desde ya este segundo partido además con el conjunto local del puerto de Santa María. Barriada la Playa, el cuadro de José Manuel Rincón, los prolegómenos de este partido. Barriada que ayer goleó al conjunto de Portuense por 8-2 en la primera jornada del campeonato en esta misma instalación. Y contra el Melilla, que también comenzó con victoria este campeonato. Lo hizo en el día de ayer con esa primera victoria 4-7 ante Ciudad de Cádiz. Por tanto, vemos a los melillenses, vemos también al conjunto local del puerto de Santa María. Y vemos de azul al conjunto de Melilla con su capitán Francisco José Cintas, evidentemente a Cristian Torres, firmando un gol en el día de ayer en esa victoria, en esa goleada que abrió el campeonato 8-2 de Barriada la Playa ante el conjunto de Portuense. Por tanto, mañana de viernes, segunda jornada en el puerto de Santa María de esta segunda división, con un buen partido, desde luego que sí. 2 victorias en el día de ayer. Veremos lo que dan de sí en esta mañana de viernes. Ijicontrol Melilla y la Barriada del puerto de Santa María, Barriada la Playa, el partido que va a comenzar. Primer lanzamiento para poner en marcha el partido con el conjunto local, o el conjunto que juega en casa, mejor dicho, intentando esa primera aproximación a través del costado derecho. Va a tocar la pelota el conjunto melillense a través de esa banda izquierda con el intento de Cintas. Va a volver de nuevo al guardameta. Ahí está el dorsal número 15. Cuidado la acción. La aproximación de Tales para tocar esa pelota. Ese balón que va a quedar franco y no fue capaz, en este caso, José Manuel Monje, de hacerse con esa pelota. El encuentro, el contacto entre futbolistas de uno y otro equipo, con el propio Monje y también con Cintas. Se llevó finalmente la pelota Berruezo. Ambos que recuperan la verticalidad en este primer tramo del partido con el empate a 0. Y con el balón para Ijicontrol el Melilla. Con ese primer lanzamiento, muy lejano, pero el primero con piernas frescas en este Real Coso del puerto de Santa María. Con afluencia de público, jugando uno de los equipos locales, como es el cuadro del Club Deportivo Barriada de la Playa, los gaditanos. El lanzamiento de Melilla, durísimo, por encima de la meta del conjunto local, que va a poner la pelota ya con César Augusto Pinto, jugando con su propio portero, Luismi Fuentes, tocando esa pelota. Recuperación por borde de Melilla, intentando ganar esa pelota. Tales luchando ese esférico directamente. El balón a los dominios de Luismi Fuentes, que va a tocar de nuevo esa pelota a su izquierda, Cristian Torres. Sin embargo, el lanzamiento va a ser directo arriba, buenísimo. Tanto el lanzamiento como la acción en forma de parada de Mitzian. Y ahora lo va a intentar él con pierna izquierda. Ahí está el espacio. Va a bajar la pelota. Toca a través del costado derecho para Ruchedi. Tocando Mitzian esa pelota con pierna derecha. Recibía esa pelota prácticamente bajo los palos de la portería de Luismi.
que va a tocar el esférico de nuevo para el conjunto portuense. El balón que va a salir por línea lateral. Y el balón que le va a corresponder al conjunto del Club Deportivo Barriada La Playa, que ganó ese primer partido por goleada en el día de ayer, el 8-2, frente a Portuense en la primera jornada de este Grupo B en su segunda división. El lanzamiento que va a ser directo. Se prepara Cristian Torres para tocar esa pelota. Ahí la conversación también con el guardameta, con Luismi. En los primeros 2 minutos que vamos a consumir. Ahí está el lanzamiento directo que se marcha a la izquierda de la meta de Michian. Ojo a la intención de este hombre, de Cristian Torres. La acción repetida en forma de vaselina, pegadito al palo izquierdo de la meta melillense. Y bueno, pues hemos estado a punto en este tercer minuto de juego de ver el primer tanto de este segundo partido en la Real Plaza de Toros del Puerto de Santa María. El toque ahí está por parte de Tales. La pugna tremenda con Francisco José Cintas. Ese balón que va a llegar a los dominios de Cristian Torres, abriendo al costado zurdo. Toque ya para César Augusto Pinto. La presión, en este caso, de Pablo González, uno de los autores de un gol en el día de ayer en la victoria de Melilla. 7-4 ante Ciudad de Cádiz. Los primeros goles y los primeros puntos para el conjunto melillense de Igicontrol. Toca la pelota César Augusto Pinto ahí en la pugna. Y el primer cambio. ¡Cuidado ese balón! Que se marcha a la derecha de la meta de Misián. Recoge esa primera pelota. Ahí lo tienen. De nuevo el intento de Cristian Torres desde lejos. Con pierna zurda. Se marchó a la derecha de la meta del conjunto melillense. En el segundo intento verdaderamente serio en estos primeros 4 minutos de la segunda jornada para Igicontrol, el Melilla, y para el conjunto de el Club Deportivo Barriada La Playa del Puerto de Santa María. Tocando ya la pelota desde muy atrás Luismi, jugando con César Augusto Pinto. Devuelve para su propio portero con pierna derecha. El lanzamiento directo durísimo a las manos de Michian. Lanzamientos muy duros, contundentes, para empezar este primer acto, este primer tercio del partido. De momento sin encontrar las mallas. Toca la pelota el conjunto de Barriada La Playa. Haciendo esa pelota, lanzamiento durísimo de nuevo, que se termina perdiendo arriba. A la derecha de la meta de Micián, que una vez más va a poner de nuevo la pelota en juego. Muy buen ambiente a medida que pasan los minutos, los partidos. En esta instalación del puerto de Santa María. Para que saque la pelota Luismi. Para el conjunto de Barriada La Playa. Recuperación por Igicontrol. El balón arriba al larguero. El balón arriba al larguero. El susto para Luismi. Ahí lo tienen. La intención con pierna derecha por parte del futbolista de Igicontrol, el Melilla, que se terminó envenenando y que no se coló de milagro en la meta de Luismi Fuentes, que tras esta última acción va a volver a sacar de nuevo la pelota. Cristian tocando esa pelota de nuevo muy arriba. El balón que va a llegar con claridad a los dominios del conjunto melillense. Para tocar esa pelota ya desde muy atrás. Esférico, balón arriba de Michian. Se pierde muy desviado, apenas tocó esa red de protección de detrás de la meta de ese fondo. La pelota arriba va a quedar
para los dominios de Melilla, la pugna ahí con Pablo González para sacar esa pelota desde muy atrás, intentando volcar esa pelota, ese ataque al costado derecho. El lanzamiento que se terminó perdiendo y la entrada en el partido de Ramón Cuadrado, el dorsal número 11 por parte de Igicontrol Melilla. Y tienen esa última acción con lanzamiento por parte de el dorsal número 16 del conjunto de Abdelkader Samiri. Balón de Luismi arriba, intentando de cabeza bajar esa pelota al toque a través del costado izquierdo, intentando ganar esa posición a través de la banda zurda, el servicio muy arriba, intentando encontrar a Berruezo, la pelota que sale por la línea lateral y la pelota a través de ese costado izquierdo que va a ser de nuevo para el propio Miguel Ángel Berruezo, que marcó uno de los tantos en el día de ayer en la victoria de Igicontrol Melilla 4-7 ante el conjunto gaditano del Ciudad de Cádiz. También gaditanos, los futbolistas que están enfrente en el día de hoy por parte de Barriada La Playa. Tocando la pelota Mixian ya desde muy atrás. Intentando la pugna con Barriada. Tocando ese balón directamente quedó llamando falta. Cuidado esa pelota por parte de Melilla, intentando encontrar. Viene Barriada, sumando ese balón muy arriba. Intentaba Javi Torres devolver la incorporación a su compañero arriba. Cuidado, el robo ahora. Esta pelota la llegada de Melilla con todo. Va a tocar contra el Melilla. Esa pelota de nuevo desde muy atrás. El balón a la derecha. Con la entrada de Tales ahora también al partido por parte del conjunto del Puerto de Santa María. Falta de apenas 4 minutos para el final del choque. Toca la pelota Tales, el servicio muy arriba, intentando con pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! De Tales, Barriada La Playa, que se adelanta en el marcador a falta de 3 minutos y medio. Marca Tales su tercer tanto después de los 2 de ayer ante Portuense. En esta temporada 2025 del fútbol playa español lo celebra el 9 de Barriada La Playa. Se adelanta el conjunto local. Marcan los de color claro. Melilla 0, Barriada 1. Ha marcado Tales, le apuntamos el tanto al dorsal número 9. Tales Alves do Nascimento, el futbolista de Barriada La Playa, que defiende ahora esa acción. El lanzamiento desde lejos. Balón para Luismi Fuentes cuando afrontamos el tramo final del primer tercio de este partido en el Puerto de Santa María. Tocando esa pelota, la presión ahí de los futbolistas del conjunto melillense. El toque arriba, se la va a llegar con algo de suerte. En este caso Tales a través de el costado derecho, intentando ganar posiciones ofensivas a través de banda diestra. La pelota que terminó saliendo. Toca la pelota. Ya Barriada desde muy atrás. Balón para el protagonista, para Tales. En ese costado, intentando ganar posiciones ofensivas. La pelota en cualquier caso que va a recuperar Igicontrol Melilla con esa primera intención por parte de Ruchi Mohamed. Tocando la pelota, cintas y ese balón que va a llegar a Mixian. Toque arriba para Igicontrol, intentando reaccionar a ese primer tanto de Barriada La Playa por parte de Tales, que lo intenta con pierna izquierda. La pelota que se pierde durísima. El balón contundente por parte del futbolista número 9 de Barriada a la derecha de la portería de Mixian, buscando el segundo. Este es el primero y único de momento tanto del partido, buscando el descanso, el primer descanso, el primer parón a este choque
en el Real Coso, en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, la segunda jornada para Ijicontra Melilla y para Barriada La Playa, que estaría ganando ante los suyos. Va a entrar en el conjunto de Melilla, en el Club Deportivo Ijicontrol, en este caso Pablo González. Ahí lo tienen ya en el terreno de juego. Barriada para poner ese balón. Tocó Luismi también. Jugando esa pelota a través de la banda izquierda. La devolución ahí para las manos del portero por parte de Adri Rincón. Servicio arriba, ese balón que rebota, le queda de nuevo al conjunto de Barriada. El balón arriba de Fausto. Se terminó perdiendo. Arriba por encima de la meta de Mitzian. La acción con, evidentemente, algo de suerte, que también en el fútbol playa hay que tenerla. Se lanzó con todo el guardameta. También Fausto con pierna derecha. La pelota que se marchó por encima de la meta del conjunto visitante. Barriada para el segundo. En los últimos, lo dicho, lo ven en el electrónico, 30 segundos a los que vamos a llegar de este último tramo, último tercio de este choque. El segundo para Barriada La Playa y para Ijicontrol Melilla, por delante en el marcador para el cuadro de José Manuel Rincón. ¡Servicio! ¡Gol! ¡Gol de Javi Torres! El lanzamiento durísimo para batir por segunda vez la portería Mitzian, y Javi Torres, que se estrena esta temporada y lo tiene. Menudo golazo. Imagen para portada del Club Deportivo Barriada La Playa. Falta de apenas 12 segundos para el final de este primer tercio. Tierra de por medio. Veremos la reacción en estos últimos 11 segundos por parte de Ijicontrol, pero el tanto que le apuntamos a Javi Torres. El intento ahí por parte de Cintas en ese costado. El balón que se marcha fuera. Bueno, pues ha sido buena, desde luego que sí. La respuesta de Ijicontrol Melilla, con Pablo González intentándolo con el 0-2 en este último tramo del partido. La repetición de la chilena tapó bien Luismi Fuentes. Llegamos al parón por delante. 0-2 el conjunto de Tales y de Javi Torres, que está por delante en casa, en el puerto de Santa María, en el Coso, en tierras gaditanas, esta segunda jornada de la segunda división masculina. El fútbol playa que ha vuelto, terreno arenoso. Vamos, ya volvemos en la segunda parte, en el segundo tercio de este Ijicontrol Melilla 0, Barriada La Playa 2.
Segundo tercio de partido, el que afrontamos con la victoria de Barriada La Playa, 0-2. Los tantos de Javi Torres y de Tales. Tiene que reaccionar. Control Melilla, recuperación por parte de los gaditanos, intentando ganar posiciones ofensivas en cualquier caso. El balón que va a ser para el conjunto melillense, tocando esa pelota ya desde muy atrás. Para el cancerbero, en este caso, Moa Esqueta. Hizo un gol en el día de ayer, ahí está con pierna derecha, el lanzamiento arriba, la parada. En este caso de Andrei. El cambio de porteros, tanto en uno como en otro equipo, que se marcha por encima de la meta. Balón para Control Melilla, veían la imagen del también recién ingresado Moa Esqueta. A jugar Control. En ese costado la parada abajo de Andrei, de nuevo protagonista en estos primeros 40 segundos. El toque por parte de Melilla. Cortó. En este caso ahí se hizo daño Cristian Torres. El intento de nuevo por parte de Berruezo. Lo van a ver repetido, el saque de córner. Y ese remate del dorsal número 5 de Control Melilla tras el pase de cintas. A jugar Control de nuevo desde muy atrás. Intentando ganar esa pelota a través del costado zurdo. Rucci. Tremendo. Contundente el lanzamiento. Tales ahora en la otra portería, intentando ganar el dorsal número 9, autor de un gol en el partido del día de hoy. Ahí está, recuperación por parte del conjunto de Melilla a través del costado zurdo. El lanzamiento de nuevo André. En apenas minuto y medio, algo más, 2 minutos. Las paradas del cancerbero del dorsal número 23. Esta acción ha sido tremenda. El remate de cabeza. Y el saque de esquina para Control Melilla, intentando reaccionar. Afrontando mejor estos primeros minutos, estos primeros instantes del segundo acto, la segunda jornada. Toque muy arriba, intentando ganar de nuevo esa pelota. Y el balón que le va a quedar al conjunto de Barriada La Playa. Está por delante. 0-2 en el marcador. Va a tocar Andrei ahí entreteniéndose con esa pelota. Toca para Pinto, que devuelve para Andrei de nuevo. Toca la pelota muy arriba, intentando ganar esa pelota. El balón que sale por encima de la meta. Y va a ser ataque a través del costado derecho, como ven, para Barriada La Playa. Los cambios, se prepara aquí Mohamed Alut. El toque de Barriada, el saque de Pinto, tocando para Tales. Intentando ya ganar esa pelota, servicio arriba, se marcha por encima de la meta. Cintas que intervino ahí. Y el balón en definitiva que se terminó marchando. El lanzamiento arriba, ahora el intento de Fausto Alexander Escobar. 3 goles protagonista en el día de ayer en la victoria de Barriada. 8-2 ante Portuense. Otro balón que se pierde ahí. A falta de 8 minutos para alcanzar el segundo descanso de este partido. Que consume el segundo tercio. De momento en la Plaza de Toros, en el coso del puerto de Santa María. El toque ya para sacar esa pelota en el intento. Tiene ahí Barriada que rectificar y que jugar de nuevo con Andrei. A buscar y va a tocar esa pelota ya desde muy atrás. Balón arriba. Intentando jugar ese balón. Lanzamiento. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón tremendo por parte de Moa Esqueta! Ahí tienen al guardameta de Control Melilla. Lo van a ver repetida la acción para el tercero de Barriada La Playa. El lanzamiento con pierna izquierda. La parada tremenda a bocajarro. Bajo palos con el intento de Pinto.
Va a jugar Iji contra el Melilla. El partido animadísimo. En este segundo tercio, los dos goles que de momento equilibran la balanza o la desequilibran en favor de Barriada La Playa. Va a tocar la pelota a través del costado derecho. El toque ahí para que toque Andrei. Esa pelota muy arriba, intentando jugar ese balón. ¡Gol! ¡Gol! El tercero de Barriada. Marca el conjunto de Barriada La Playa. El protagonismo ahí para Adrián Rincón. En el saque de Andrei, la devolución, entreteniéndose el dorsal número 23. Balón arriba, el toque de cabeza de primeras por parte de el dorsal número 42, Javi Torres y Adri Rincón. Primer plano, imagen para el 19 de Barriada, que marca el tercero del partido. Y a ver cómo encaja este tanto el conjunto de Iji contra el Melilla. Porque, bueno, pues evidentemente estaba intentando responder, recuperarse el cuadro de Abdelkader Samiri. Y evidentemente no lo ha conseguido, ¿no? El cuadro de Iji contra el Melilla, perdiendo el partido 0-3 frente al cuadro de Barriada La Playa. Va a tocar Melilla en el ecuador de este partido, en el ecuador de este segundo tercio de choque. Balón arriba de cabeza, intentando buscar esa pelota, servicio a través del costado de la parada y el rebote. Tremenda la parada, nos ha dejado en estos 6 minutos y 15 segundos varias paradas. Moa Esqueta de verdadero mérito. El dorsal número 13, ahí lo tienen. Tocar la pelota. Ahí cuidado ese balón, la pugna por parte de Ismael Amar. El esférico arriba de Barriada La Playa. Y el toque de forma definitiva, que va a ser para el conjunto del Puerto de Santa María. El intento de Chilena es perfecto. Se marcha a la izquierda de la portería de Moa Esqueta, la chilena espectacular. Cediendo ahí la pelota Mohamed Aluch. Ese balón que sale por línea lateral. Tocar la pelota Andrei, ya desde muy atrás, el lanzamiento directo con pierna derecha, que se marcha desviado. Con 0-3 en el marcador para Barriada La Playa. El toque ahí, la recuperación, intentando ganar esa pelota. Tales, ha habido un agarrón, se quejan. El lanzamiento ahí, un agarrón de Ruzi Mohamed. A falta de 4 minutos para llegar al segundo parón del partido, al segundo descanso. La pelota muy arriba, las manos de Andrei. Esférico. Ya en ese costado el zurdo para que juegue el conjunto gaditano. Toca ahí la pelota, que se termina perdiendo. 3 minutos y medio para llegar al final. Se preparan cambios. Como ven en Iji Control, también se levanta ahora Adri Rincón, goleador. La entrada en el partido también por parte de los de Abdelkader Samiri, con cintas, y con Pablo González, autor de un gol ya en la primera jornada en esa victoria de Iji contra el Melilla 4-7 ante Ciudad de Cádiz. La pelota que le va a corresponder a Melilla. En
esta instalación. La Plaza de Toros, el Coso Real del Puerto de Santa María. Toca la pelota desde muy atrás, Moa Esqueta. Ese frico que va a quedar para que lo luche de cabeza, la baje Berruezo. El intento de nuevo para Berruezo, ahí está en la frontal, va a intentar hacerse con esa pelota el dorsal número 5, Digicontrol. Defendiendo Javi Torres ese balón que finalmente se termina perdiendo por encima de la meta de Andrei. Con el 0-3 en el marcador. El golpe ahí. Las quejas en el banquillo. En cualquier caso, la falta. Lo van a haber repetido. De Ramón Cuadrado, que se llevó por delante a, en este caso, el futbolista de Barriada La Playa, que va a introducir también a Fausto, el autor de 3 goles en el día de ayer en esa victoria de Barriada. 4-3, 8-2 mejor dicho, ante Portuense. El lanzamiento ahí está, directo, intentando complicar por parte de Javi Torres, sin problema, para Moa Esqueta. Toca la pelota ya desde muy atrás, ese balón, ¡gol! Ese balón que se termina complicando para Andrei, que a falta de 2.24 para el final termina entrando, lo celebra Moa Esqueta. El lanzamiento durísimo, a ver quién tocó ahí a última hora, la levantó con pierna derecha. El cancerbero de contra el Melilla, le dejaron hacer el balón que rebotó de primera, nadie tocó, no pudo Andrei, le apuntamos el segundo al portero de contra el Melilla. El segundo, tras el tanto que marcó ayer ante Ciudad Cádiz. 2-23, esto se anima. Desde luego que sí. Va a sacar Barriada, que a ver cómo reacciona al partido, al intento de Chilena, durísimo ahí. Terminó tocando, eso sí. En Digicontrol, en un jugador Digicontrol, tendido en el terreno de juego. Está Berruezo. No, pues ha recortado distancias a falta de 2 minutos y un tercio del partido. Ayuda a Pablo a refrescarse a su compañero. Y la pelota a través de el costado zurdo, que le va a corresponder a Barriada La Playa. Falta de 2-12 para llegar al final. Ese balón con el pecho intentando ¡Tales! ¡Gol! ¡Tales! ¡Gol! Que está de dulce, otros 2. Los de hoy 2 hizo a Jenson, 4 y 4 los de Barriada La Playa en el tramo final de este segundo acto. Barriada La Playa que marca el cuarto a la celebración de Tales Alves Donastimento ante Francisco José Cintas con pierna izquierda. El futbolista de Barriada que firma el cuarto del partido para el conjunto del Puerto de Santa María. 1-4, 2 minutos, 5 segundos para el final. Bueno, pues con mucho partido por delante. Ese lanzamiento ahora. Digicontrol Melilla. Y la pelota que se terminó marchando. A ver, por la línea de fondo. Va a jugar Moa Esqueta. Desde muy atrás. Con 1-4 en el marcador. Le devuelve Cintas a Moa. Tocando la pelota muy arriba, intentando Javi Torres tocar esa pelota. También la buscaba Andrei. La pelota en cualquier caso que va a quedar para Digicontrol Melilla. Luchando esa pelota y bien. Además Pablo González jugando ya para su propio portero. Toca la pelota ya desde muy atrás.
intentando jugar ese esférico. El servicio muy arriba. Va a tocar de nuevo arriba de la playa. 1 minuto para el final del segundo tercio del partido. Entretuvo ahí esa pelota. Moesqueta estuvo a punto, el futbolista de Gicontra Melilla también, de tocar ese balón. Se preparan en la banda Javi Torres por un lado, por el otro Pablo Avellaneda y Mohamed Aluch. Toca la pelota arriba. El intento de chilena. Tocando ahí, se entretuvo esa pelota en el futbolista de Gicontra Melilla. Una chilena más, en este caso por parte de Cintas Andrei al suelo. La nena que se levanta, el portero finalmente en esta segunda parte por parte de los intereses de el conjunto de Gicontrol de Barrio de la Playa, que toca esa pelota. Gicontrol haciéndose con ese balón en el costado derecho. Recuperación con pierna derecha, intentando levantar esa pelota, servicio al área, de cabeza, gol. De cabeza, gol Pablo González, gol, el 2-4. No le pierde la cara al partido el conjunto de Abdelkader Samir. El segundo tanto de Pablo González en esta temporada. Y lo tienen de cabeza, firmando ante Andrei el 2-4 que mantiene a Club Deportivo Gicontrol Melilla. Desde luego que sí. ¿De qué forma en el partido? Veremos últimos apenas 9-10 segundos de este segundo acto. Va a tocar esa pelota el conjunto de Barriada a la Playa. Se prepara con pierna izquierda Cristian Torres. Ahí está el balón para este. Se decide por jugar a través del costado izquierdo. Últimos 6 segundos. Se va a terminar el segundo tercio. Cuidado esa última acción. La llegada muy arriba. La salida de Moa para tocar esa pelota. El guardameta de Gicontrol Melilla cuando llegamos al final de este segundo tercio del partido. Ha marcado Pablo González para Gicontrol Melilla. El segundo tanto del partido para el cuadro de Samiri. Por tanto, estamos 2-4. Último tercio emocionantísimo desde el Coso Real, la plaza de toros del puerto de Santa María. Ganan los que serían los locales, los que juegan como locales en casa en esta segunda jornada, en estas primeras jornadas del campeonato de la segunda división masculina. Gana 2-4. Barriada de la Playa. Ahí Gicontrol Melilla. Ya volvemos.
Toma color, y qué color, desde luego que sí. La Real Plaza de Toros de el puerto de Santa María, donde nos encontramos viviendo ya el segundo partido de la mañana. Aprieta el calor, hay que decirlo. Y aprieta también Barriada de la Playa y aprieta y contra el Melilla, que ha marcado por medio de Pablo González ese segundo tanto del partido y que ahora arranca sacando de centro el lanzamiento directo ahí, que se estrella en jugadores de Barriada de la Playa. El toque que va a quedar precisamente para el conjunto del puerto de Santa María. El toque de Tales, intentando jugar ese balón. Férico ya desde muy atrás, ganando esa pelota, servicio a través del costado izquierdo. Toca la pelota ya con Andrei, devolviendo Torres a su propio portero. Tales ofreciéndose en banda derecha. Sin embargo, es el dorsal número 23 quien intenta ganar esa pelota arriba para protagonista el intento. Tremendo. La acrobacia del dorsal número 9 de Tales. Y hoy tienen de nuevo esa acción del segundo gol, con el que hemos cerrado el primer tercio del partido. Afrontamos los últimos 11 minutos de choque. Aluch intentando controlar, sin embargo, la presión de Fausto, que dio la pelota al conjunto gaditano, con 2-4 en el marcador. Estaré buscando la segunda victoria después de esa goleada 8-2 ayer ante el Puerto La Chilena, que se marcha. Ante Moa Esqueta. Fausto protagonista, desde luego que sí, en este inicio. ¡Ojo! ¡Se marcha! ¡Gol de Cintas! Que se estrena y que marca el tercero. Bueno, pues lo dicho, se ajustaba la cosa. Aprieta las tuercas Cintas con pierna derecha ese balón, que besa las mallas de la portería de Andrés. Y es el tercer tanto de Iji contra el Melilla. Bueno, pues en fin, que se acerque y de qué forma en este inicio del último tramo del choque, el 3-4. Ese balón que de forma muy pero que muy contundente entró en las redes, en las mallas de la portería de Barriada la Playa, que en el intento se terminó marchando con algo más de confianza. Ahora el conjunto de Abdelkader Samiri, jugando Ismael Amar con su propio portero. Moa Esqueta, autor de un gol, toca la pelota muy arriba con el pecho, intentándolo Pablo Avellaneda. Va a volver de nuevo esa pelota a los dominios del cancerbero, que toca el esférico a través de Moa Esqueta para Iji contra el Melilla. Toca con la mano, pone el esférico muy arriba, intentando la dejada. La presión arriba de Aluch. Van a entrar Ruchi Mohamed y Pablo González. También en el partido. La dejada es tremenda, en este gol por parte de Aluch. Y Cristian Torres, que se quejaba también a los suyos. El 3-4 en el marcador. El toque a través del costado izquierdo, intentando ganar esa pelota. Queda ahí dentro del área para la posición de Pablo Avellaneda. El balón que sale por línea lateral y que le va a corresponder a Tales. El cuadro de Barriada de la Playa con 3-4, 3 goles de Iji contra el Melilla en este último tercio de partido. Andrei Tales, la parada de Moa Esqueta, buscando el hat-trick. Tales Alves do Nascimento, la parada, en este caso del futbolista Moa Esqueta. Toca la pelota ahí desde muy atrás. Iji control ya para jugar ese balón, intentando ganar posiciones ofensivas. Ese balón directamente se va a marchar fuera. Y va a ser Andrei quien juega el esférico a través del costado izquierdo, tocando la pelota desde atrás. La llegada de Pinto, con pierna izquierda retuvo Cristian Torres, y la pelota que se marchó por encima de la meta de Moa Esqueta, que va a jugar la pelota ya a través del costado derecho desde muy atrás. 8 minutos para algo más
el final de este partido, de este último tercio de choque. El partido de poder a poder, desde luego que sí, cortando ahí en labores defensivas el futbolista de Barriada La Playa. Fausto que envió fuera esa pelota y va a ser Berruezo, el dorsal número 5 de Hip Control, quien ponga de nuevo el esférico en movimiento. Justo en la banderola de ese costado, la conversación del colegiado con futbolistas tanto de uno como de otro equipo. Balón arriba buscando poner en problemas a Andrei. Encontraba o intentaba encontrar Pablo González esa última pelota. Controla Cristian. Tocando, dando toques, jugando con Andrei. El balón que no pisa la arena. Ahí está la calidad del guardameta también jugando a través de Fausto. Jonay Alexander en el costado zurdo. Torres bajando la pelota, intentando enviarla arriba. Se le quedó corta. El curro, el trabajo en el cuadro de Barriada La Playa. De nuevo para Fausto, intentando encontrar ahí a Pinto. La pelota que va a quedar para Torres. Ha habido un golpe, cuidado. El balón que sale por la línea de fondo. Pide tranquilidad el colegiado mientras se prepara en la banda Adri Rincón. Y ahí tienen con el pecho. Aquí está el encontronazo entre uno de los hermanos Torres y Berruezo. La pelota en cualquier caso que va a ser para Igicontrol Melilla. Ya en esta recta final del partido, a falta de 7 minutos para encontrarnos con el final del choque. Hemos tenido un partido ya esta mañana con la victoria 4-3 para el Viso ante Mijas. En este grupo B va a buscar el tanto Barriada La Playa. Esqueta bajo palos. El balón que finalmente es para el equipo del Puerto de Santa María. Tomando carrera imponente, carrera importante. Cristian Torres para dar algo de tranquilidad, poner tierra de por medio para el conjunto gaditano. Ahí está el lanzamiento a las manos de Moa Esqueta. Se posicionó bien, no dejó botar esa última acción. Y la pelota que va a ser ya para que la juegue y contra el Melilla con Ruchi Mohamed. Tocando a través del costado derecho, buscando el ecuador de este último tercio del partido. Jugando Moa Esqueta, le dejan espacio con pierna derecha. El balón que sale a la diestra de la portería de Andrei. Le dejan espacio y se atreve Moa Esqueta con un tanto en el día de hoy, con otro en la victoria de Igicontrol ayer 4-7 ante Ciudad de Cádiz. Va a recuperar el conjunto melillense esa pelota. El balón de Muhammad Alud tocando arriba con Moa Esqueta. Ese balón, hay dos en el terreno de juego, sin embargo se rehizo. ¿Y de qué forma? El futbolista de Melilla echando uno fuera del terreno de juego, jugando ya la progresión de Alud. Ese lanzamiento con pierna derecha por parte de Ruchi Mohamed. El balón que termina saliendo a la izquierda de la portería de Andrei. Y van a haber repetido el anterior lanzamiento franco con pierna izquierda por parte de Cristian Torres. La parada abajo de Moa Esqueta, protagonista sin duda del partido para sacar el esférico. Barriada La Playa. Desde muy atrás el conjunto de César Augusto Pinto. Tocando con Andrei con pierna derecha, poniendo esa pelota muy arriba, complicando. ¡Gol! Complicando el tanto de Adri Rincón. Marca el futbolista, el dorsal número 19 de Barriada La Playa. Falta de algo más de 5 minutos y medio para llegar al final. El tanto de Adri Rincón complicó tales. Moa que no termina de encontrarse con esa pelota. Y Adri Rincón que marca el quinto del partido para Barriada La Playa. Veremos cómo afronta ahora Igicontrol Melilla este último tramo del partido con 2 goles en contra. 3-5. El toque ya desde el centro del campo para Igicontrol Melilla. El primer lanzamiento de Cintas que se estrella en la barrera de hombres.
formada por Barriada de la Playa para defender ese último balón. El toque arriba, el intento de meter esa pelota que le va a quedar en cualquier caso a Andrei. Servicio de Andrei de nuevo. Ganando esa pelota. La pugna ahí entre Pinto y Pablo González. Y el balón finalmente que le va a quedar a Barriada de la Playa. Toca la pelota a través del costado izquierdo. Intentando prolongar ahí. Esa pelota. Las protestas en el banquillo de Digicontrol, que además van con amonestación para el técnico. Pide tranquilidad el colegiado principal del partido. Y el toque sobre Tales de Pablo González. Que el colegiado del partido considera que es pelota para Barriada, buscando el sexto con Tales a falta de 4:48 para el final. Buscando su tercer tanto del partido. Moesqueta bajo palos. La carrera tremenda por parte del futbolista dorsal número 9, Tales, con pierna de izquierda. ¡Gol! Le apuntamos el tercero, el quinto en esta temporada. El sexto tanto de Barriada la Playa, con pierna izquierda. El lanzamiento de Tales Alves do Nascimento para firmar el hat-trick, para saludarse, recibir las felicitaciones desde el banquillo. Y veremos cómo afrontamos el tramo final del choque, pero prácticamente para sentenciar el partido para Barriada, que gana 3-6 contra el Melilla gracias a este tanto. La celebración de Tales Alves do Nascimento. 3-6, últimos 4:44 de partido en la mañana del día de hoy. El toque arriba, pegando ahí, buscando, cuadrado la pelota. Sin embargo, el esférico para Tales. Se marcha del primero, se va a marchar del segundo, no. Lo consigue contra el Melilla para tocar esa pelota. Apertura, banda zurda, con pierna izquierda, balón arriba, se le complica, play gol. Así reacciona contra el Melilla. La participación de Ramón Cuadrado, el 4-6 para el conjunto de Abdelkader Samiri. Y ese balón que no sé si pegó en Cristian Torres para complicar la pelota. En cualquier caso, se lo apuntamos a Ramón Cuadrado. El 4-6 para Igi contra el Melilla. Gana Barriada la Playa. Y el partido, bueno, pues lo dicho, segundo a segundo. Hay que vivirlo muy, pero que muy animado. Y el toque que le va a quedar. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, lo dicho! Segundo a segundo para el 4-7. Menudo arranque tras recibir un tanto de poder a poder. Tales para el cuarto. Ya lo ven, el toque de Torres con pierna izquierda. Tales, que ahora se retira, marca el cuarto para Barriada la Playa, el cuarto en su cuenta. Otro tanto más, el 4-7 para el conjunto del Puerto de Santa María. Y para que conteste ahora Igi contra el Melilla, ahí ven la acción con pierna izquierda. Qué golazo para batir por séptima vez la portería de Igi contra el Melilla, en este caso de Moesqueta. La celebración del brasileño y al partido, porque sacó Igi contra el Melilla con el 4-7 en el marcador a falta de 4 minutos para llegar al final. El robo por parte de Barriada. César Augusto Pinto intentando tocar esa pelota. Mohamed Aluj peleando y llevándose el esférico para el conjunto de Melilla. El toque que se marcha fuera. Manos en la cabeza. En el banquillo del conjunto que está por detrás en el marcador y al que le va a pertenecer también este último tramo del choque. 3 minutos y medio para el final. Ganando esa pelota, el remate que va a atrapar el guardameta.
Intentando tocar esa pelota para Barriada. El balón de Torres la va a dejar atrás. El lanzamiento. Gol de Fausto. Gol de Fausto, el octavo. Su cuarto tanto después de los 3 del día de ayer en esta fase, en esta primera jornada. El 4-8. Fausto que se marcha al banquillo. Y lo dicho, Barriada ahora sí, que pone y de qué forma tierra de por medio el futbolista venezolano, que marca el octavo de Barriada encarriando. Ahora sí que sí, el partido de cara a la recta final. Viene Igi Control, tocando esa pelota que se ha terminado marchando a la izquierda de la meta del guardameta de Barriada. Tocando ese frico muy arriba. El toque ya que le va a quedar, en este caso al guardameta de Igi Control. Subiendo la pelota muy arriba, se va a marchar por encima de la meta de Pablo Morales, que ha salido también en este tramo final del partido con 4-8 en el marcador. Con Barriada a la playa, firmando otros 8 tantos después de los 8 del día de ayer en esa victoria ante Portuense. Hoy en esta segunda jornada en el Coso Real de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Pablo Morales intentando complicar la vida a la zaga, al guardameta de Barriada a la playa. Dije control Melilla, mejor dicho. Y va a ser precisamente Melilla quien toque esa pelota ya desde muy atrás. El esférico ahí. En este tramo final de choque. Con los 4 goles de Tales. Otro más de Fausto que ayer hizo hat-trick ante Portuense. Ese balón. Que va a ser para Igi Control. Para Melilla. Esa última acción, los ánimos de unos y otros en este último minuto y medio de partido. Buscando el quinto tanto del partido. Buscando Barriada su segunda victoria en esta segunda jornada de la segunda división masculina, que contamos a través de las redes sociales, los canales de la Federación Española de Fútbol. Con el fútbol playa que ha vuelto. Terreno de juego arenoso en el Real Coso de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. El espacio que pide el colegiado del partido. Y el hombre de Igi Control Melilla preparado para, quién sabe, recortar distancias de cara a esta recta final del partido. Aquí viene Berruezo. El balón que se marcha a la derecha de la portería de Pablo Morales, que va a jugar de nuevo esa pelota para el conjunto del Puerto de Santa María. Aquí viene el conjunto gaditano, con Morales tocando, entreteniéndose esa pelota a través del costado izquierdo. El intento por parte de Igi Control Melilla, la caída al suelo, el disparo desde lejos, se entretuvo en Miguel Ángel Berruezo, que va a sacar la pelota ya desde muy atrás. Apertura para Ruti Mohamed, tocando esa pelota a la salida y en forma de cesión. Balón para Pablo Morales, que va a jugar esa pelota arriba, defendiendo cintas. Llegó con todo el futbolista de Barriada a la playa, no pudo en cualquier caso José Miguel Monge tocar finalmente esa pelota. Balón para Moa, que lo va a intentar desde lejos, le dejan el espacio con pierna derecha finalmente. El balón en acción defensiva, ha habido una falta ahí. Hombre de Igi Control tendido en el terreno de juego. Y la pelota, tras esa falta de Ismael Amar, que va a quedar para el conjunto melillense.
en el costado derecho. Menos de 20 segundos ya para cerrar el partido. Este segundo de la mañana en la segunda división masculina. Para el cuadro. El lanzamiento de Abdelkader Samiri. Ismael Amer. Con la diestra en ese costado. El toque arriba de Vaselina. Bueno, pues era precioso. No encontró las mallas. Se terminó perdiendo a la derecha de la portería de Pablo Morales, que va a controlar esa última pelota. En ataque para el conjunto gaditano. Esto que se nos acaba, tendremos evidentemente mucho más en esta segunda jornada para la tarde del día de hoy. Llegamos al final del partido. La segunda victoria de la temporada para Barriada La Playa. Perdió el conjunto de Hijicontrol Melilla 4-8. Gales Alves do Nascimento, desde luego que sí, como gran protagonista también del partido, firmando 4 goles. Ya son 6 después de los 2 que le hizo el brasileño al portuense en el día de ayer, en esta segunda jornada que nos ha dejado ya la victoria del Viso, los cordobeses 4-3 en un partido ajustadísimo ante Mijas. Esta goleada 4-8 de la Barriada ante Hijicontrol Melilla. El saludo entre protagonistas la tarde del día de hoy en este grupo que nos deja 5 de la tarde. El partido entre las Favelas Beach Soccer y el Ciudad de Cádiz. 6:30 Portuense Club Deportivo Cultural Úbeda San Ignacio. 8 de la tarde Fran Mejías B Club Deportivo Santa María. Lo contamos todo a través de los canales de la Federación. Evidentemente los partidos en el YouTube. Ganó Barriada 4-8 a Hijicontrol Melilla.